Queridos hermanos, bienvenidos a su programa En el Corazón de la Biblia en el Corazón, este programa que todos los martes a esta hora 10:30 de la mañana hacemos para poder meditar, reflexionar sobre los textos que la Iglesia nos propone para el domingo. Ya llegamos al domingo 22 del tiempo ordinario, estamos en el ciclo A. Entonces son unos textos muy bonitos. Imploremos de Dios la acción de su Santo Espíritu para que nos ilumine, para que nos oriente en lo que debemos decir, lo que debemos hacer, lo que debemos pensar. Que sea ese Espíritu Santo el que nos ayude a entender y a comprender su palabra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, queridos hermanos, como les digo, llegamos al domingo 22 del tiempo ordinario. La primera lectura que se nos propone es del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9. El salmo es el Salmo 62. La segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 12, el culto espiritual. Y el Santo Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 16, versículos 20 a 27. Los invito para que iniciemos a hacer lectura del texto de Jeremías, del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazme reír de todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella era mi entrañas fuego ardiente. Encerrado en los huesos, intentaba contenerlo y no podía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un texto de las famosas confesiones de Jeremías. Vemos que profeta es el que habla en nombre de otro, un profeta de Dios es el que habla en nombre de Dios, que tiene una doble misión, anunciar y denunciar. Anunciar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Denunciar lo que va en contra del plan de Dios, todo aquello que afecta también esos designios salvadores de Dios. Entonces el profeta Jeremías, más que anunciar, tuvo que denunciar. Y denunciarle al pueblo pues todas las cosas que iban en contra del plan de salvación que Dios tenía para ellos. Y por eso aquí Jeremías se confiesa, abre su corazón, abre su ser, para primero que decir, Señor, me seduciste, Señor, y me dejé seducir. Una imagen del amor, una imagen que nos habla de eso, algo superior, me dejé seducir. Dios que seduce a este hombre para su misión, para ser ese profeta, para ser testigo de su amor. Y dice no, pero el tema es el contenido, lo que yo tengo que anunciar, violencia, destrucción, por esas falsas alianzas que hacía el pueblo con los otros pueblos, que no les pagaban como debían y terminaban otra vez cayendo en esclavitudes, cayendo bajo el dominio de esos otros pueblos. Y ante eso, pues Jeremías se convierte en escarnio. Lo tratan de perseguir, lo tratan de acabar con su vida, porque piensan que matando a Jeremías se va a acabar los problemas, que ya nadie les va a anunciar destrucción, que ya nadie les va a anunciar violencia. Y dice Jeremías que quisiera callarse, pero por dentro hay algo que lo invita y lo seduce de nuevo a seguir hablando en nombre de nuestro Señor, en nombre de Yahvé. Esa es la experiencia de todo profeta, la experiencia de todo hombre que se deja seducir de Dios, que se deja enamorar de Dios para cumplir la misión. Porque si no se está enamorado de lo que se dice, lo que se hace, pues las cosas pasarán superfluamente y no tendrán una trascendencia, no tendrán ese gran valor. Y por eso aquí el profeta lo hace desde esa experiencia existencial, desde esa vida que quisiera no hacerlo, pero que hay algo que siempre lo seduce y lo lleva a seguir hablando en nombre de Yahvé, a seguir proclamando su amor, pero también seguir proclamando lo que está mal, lo que debe cambiar en el pueblo. Ojalá nosotros no olvidemos que como profetas, desde el día de nuestro bautismo, tenemos que anunciar y denunciar. No podemos quedarnos callados, no podemos ser perros mudos, dice uno de los profetas. Tenemos que también denunciar tantas cosas que van en contra del plan de Dios, tantas cosas que van en contra de la dignidad
de las personas y que esta sociedad pues se ha tratado de seguir en ese camino donde a veces se descartan las personas, como nos dice el Papa Francisco. Entonces, que ojalá como bautizados vivamos nuestro profetismo, anunciemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, denunciemos también lo que está mal. El Señor es quien da la fuerza y Él es quien seduce, Él es quien da la gracia para poder hablar en su nombre. No es en nombre de uno, no es en las capacidades de uno, es en el nombre del Señor que se habla, es en el nombre del Señor que se hacen las cosas para poder transformar las realidades que deben ser transformadas en nuestra vida y en nuestra sociedad. Pasemos al Salmo 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Este salmo se le atribuye a David, se le atribuye a esa experiencia también que tuvo en el desierto. Creo que en el desierto ni hay agua ni hay alimento. En el desierto se vive la providencia de Dios, como lo hizo el pueblo en esos 40 años en el desierto, camino hacia la tierra prometida. Y aquí pues también David, en esa experiencia de un país árido, donde el agua es escasa, donde se tiene esa necesidad del agua, pues hace también esa expresión espiritual. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Bueno, es que David es el que proyecta el primer templo, que no logra hacerlo, que es Salomón su hijo, el que construirá el primer templo de Jerusalén. Pero este hombre también tiene ese anhelo de Dios, así como Jeremías habla de la seducción, que el Señor lo sedujo. Aquí David, el autor del Salmo, habla es como esa tierra reseca sin agua, que está buscando ser empapada, está esperando la lluvia, que así también David está esperando a ese buen Dios, que tiene sed de ese Dios vivo. ¿Cuándo entrará a ver el rostro de Dios? Entonces, ese anhelo de Dios que siempre hay en nuestro corazón. Señor, dice San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Esa búsqueda del agua viva, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Esa sed está en nuestro corazón, ese deseo de calmar la sed en el encuentro con Dios, con Jesús, esa agua viva. El que beba de esta agua no tendrá más sed. Yo soy el agua viva bajada del cielo, que ojalá siempre busquemos a ese buen Dios para calmar nuestra sed. Hay muchos que lo hacen en el consumo, hay muchos que lo hacen en la tecnología, hay muchos que buscan el espiritismo, la brujería. Nosotros busquemos a Dios. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo y todo lo que necesitamos lo encontramos y lo descubrimos en Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ese buen Dios viene a calmar nuestra sed. Busquemos saciar esa sed, pero en Dios. No busquemos otras fuentes, que son aguas que no van a calmar la sed y que en cambio de producirnos satisfacción, nos van a producir malestar. Uno toma un agua contaminada, le hace mal al organismo, al aparato digestivo. Pues también, cuando nosotros tomamos unas fuentes que no son las verdaderas fuentes espirituales, también viene ese malestar y terminamos en cambio de estar bien, estar mal. Entonces ojalá siempre busquemos el agua viva de nuestro Señor, las palabras que Él tiene para la ayuda nuestra. Pasemos a la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los exhorto por la misericordia de Dios a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto espiritual. Y no se amolden a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir
cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iniciamos la segunda parte de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Recordemos que la primera parte es una parte doctrinal. Habla de la doctrina, habla de la justificación, habla del perdón de los pecados, habla del bautismo. Y viene una segunda parte que es la parte práctica, consejos para la vida. Y aquí comienza San Pablo invitando al culto espiritual. Así como hay un templo y el templo lo tenemos muy bien aseado, bien organizado para encontrarnos con Dios, pues también habla de ese culto espiritual, que nuestro cuerpo sea también ese lugar de encuentro con Dios. Acordémonos que en esa época existían filosofías donde se hacía el desprecio del cuerpo. El alma es buena, el cuerpo es malo. El cuerpo como cárcel del alma, y entonces hay que liberarse del cuerpo, hay que liberarse de esas pasiones que están en nuestra carne. Y por eso aquí San Pablo no hace ver una visión negativa del cuerpo, sino que dice el cuerpo también está para el culto a Dios, que nuestro cuerpo también sea ese templo vivo en el cual se da y se rinde culto a Dios. Por eso nosotros tenemos que defender, que cuidar nuestro cuerpo. Dios también nos lo dio. Tenemos una corporeidad. Acordémonos que nos dice el Concilio Vaticano II que un espíritu encarnado y un cuerpo divinizado. Entonces nuestro cuerpo también está ahí, la presencia de Dios. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y por eso nos invita al discernimiento de lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. No es fácil. Hoy estamos en un mundo de la confusión. Confundimos lo que es bueno y lo que es malo. Confundimos lo que agrada y lo que desagrada, lo que es perfecto y lo que es imperfecto. Y por eso le tenemos que pedir a Dios el discernimiento para discernir y elegir bien, como hablamos también. Así como hay aguas que nos sirven y hay aguas que nos hacen daño, pues también en la vida encontramos cosas que no nos benefician, que no nos hacen bien en nuestro camino de santificación, en nuestro camino de encuentro personal con nuestro Señor, y que debemos desechar. Eso se hace a través del discernimiento. El discernir, ustedes más que nadie saben, los maestros, cómo ciernen la arena para que quede lo que verdaderamente sirve para la construcción y botar la greda, botar lo que la arcilla que nos va a ayudar al buen pañete, a la buena sedimentación. Entonces también nos toca discernir en nuestras vidas qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Y eso que es bueno, que agrada y es perfecto, llevarlo, dice aquí también, no amolden su mente a este mundo, sino que cambien también esa forma de pensar, y al cambiar esa forma de pensar también va a cambiar la forma de hablar y va a cambiar la forma de actuar, y vamos a ser agradables a Dios. Entonces que no despreciemos nuestro cuerpo también está divinizado. Jesús se encarnó y nos hizo ver también que la humanidad está llamada a esa divinización, a ese encuentro con nuestro Señor, que Él nos creó muy bien. Por eso no podemos despreciar y considerar que el cuerpo es malo y que es la sede de las pasiones, y que por eso tenemos que a veces caer en esa ascética extrema, donde a veces sacrificios, donde a veces tantos también castigos al cuerpo le hacen daño. Tenemos que valorar, amar nuestro cuerpo y saber que también es un templo del Espíritu Santo. Por el bautismo nos hemos convertido en esos templos del Espíritu Santo, que debemos cuidar nuestro cuerpo. Pasemos al Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pasado domingo leíamos, por un lado, la profesión de fe de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por el otro lado, la encomienda, el encargo que Jesús le colocaba a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará desatado, lo que desates quedará desatado, lo que ates quedará atado. Y le hace puesto ese fundamento, ese cimiento también en su iglesia. Y ante esa profesión de fe, ante el reconocimiento que Pedro hace de Jesús como el Hijo de David, como el Mesías, como el Salvador, nuestro Señor comienza a instruir a sus discípulos sobre cómo va a ser ese mesianismo, cómo va Jesús y Dios a salvar al género humano del pecado y de la muerte. Y entonces comienza a decirles: el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, la capital religiosa, la ciudad 3 veces santa. Allí será entregado en manos de los ancianos, de los escribas, lo crucificarán, morirá, pero al tercer día resucitará. Nuestro Señor no les está negando nada a sus discípulos, y les está haciendo ver verdaderamente el camino del Mesías, de la salvación a través de la entrega, a través también de la muerte, para resucitar. Pero pues eso escapaba totalmente a la mentalidad de esa época, al nacionalismo y a la visión que tenía el pueblo judío del Mesías. Al Mesías lo estaban identificando con un ser con poder militar, con poder político y con poder económico, que iba a acabar con los demás pueblos a través de ese poder político, militar, totalmente distinto a lo que nuestro Señor va a encarnar. Y por eso la postura de Pedro hay que entenderlo: un judío que estaba aceptando a Jesús como el Mesías, pero que tiene esa visión del Mesías triunfador, como el vencedor, el que nadie le va a vencer ni aniquilar. Y el Señor por eso le dice: no, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. A veces nosotros nos dejamos llevar por la mentalidad de este mundo y buscamos un mundo sin sufrimiento, un mundo sin cruz, un mundo del confort, del sueño americano, casa, carro y beca, donde todo lo tengamos, donde no hay necesidad de nada. Y no es así. El Señor por eso le dice a sus discípulos: no, el que no toma su cruz, no la cruz de Jesús, el que no toma su cruz, si yo no tomo mi cruz y sigo al Señor, no soy digno de Él. Todos los días hay que tomar la cruz, y es la cruz del seguimiento. ¿Cuántas veces nos cuesta la Eucaristía? ¿Cuántas veces nos cuesta la oración? ¿Cuántas veces nos cuesta sacar unos minutos para leer la palabra de Dios? Es tomar esa cruz del encuentro con nuestro Señor. Cuando uno verdaderamente se enamora de Dios, lo puede decir como Jeremías: me seduciste, Señor, y me dejé seducir. Y como lo diría David en el Salmo: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver ese rostro de Dios? Entonces, cuando uno se enamora de Dios, cuando uno sabe que es el amor de los amores, como dice el canto, vendrán dificultades, vendrán sufrimientos, pero uno está confiado en Dios y sabe que no va a quedar defraudado. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, no quedará nunca defraudado. Y entonces los invita a eso, a asumir con amor ese encuentro personal con Él, para poder salvar el alma. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si al final perdemos el alma? ¿De qué me pueden servir a mí los títulos, los honores, la fama, el prestigio en este mundo, si mi alma está en juego, si mi alma se está perdiendo y va a ir a la condenación eterna? Entonces tengo también que pensar en mi alma, en esa alma que Dios ha creado para la salvación, no para la condenación. Entonces el Señor nos invita también a tomar la cruz. Como le digo, el Señor no les ocultó nada a sus discípulos, fue sincero con ellos y les habló ya. Cuando es aceptado como el Mesías, también cómo va a ser ese Mesías, ese mesianismo a través de la cruz, a través de la entrega, del donarse a sí mismo por amor a los demás. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y nuestro Señor viene a eso, a dar la vida por cada uno de nosotros, a dar su existir por la salvación de cada uno de nosotros. Ojalá nosotros tengamos también esa capacidad de entregar nuestra vida por los demás. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hay que tomar la cruz y seguirlo. No es quedarnos ahí parados, es un seguimiento. Conocemos que los cristianos somos caminantes, caminamos, los del camino, vamos detrás de nuestro Señor, seguimos sus huellas, no estamos en una bicicleta estática ahí en el mismo sitio, vamos avanzando en nuestra propia santificación,
la santidad personal. Vamos avanzando en ese seguimiento de nuestro Señor a través de tomar la cruz de cada día, de seguirlo, de estar convencidos de que Él nos ama y que con amor también nosotros lo vamos a seguir y que Él nos sigue seduciendo, como lo hizo con Jeremías, que nos sigue seduciendo también a nosotros, como lo hizo con David, que siente esa sed de Dios y que también nos invita a ese culto espiritual, como nos lo ha presentado San Pablo en esta carta a los romanos. Que ojalá, queridos hermanos, día a día nosotros nos esforcemos por seguir a nuestro Señor. No es simplemente un seguimiento externo, es un seguimiento desde el corazón, es un seguimiento que nos va a llevar a eso, a configurarnos con nuestro Señor y a vivirlo todo desde el amor y desde la misericordia. Agradecerles a cada uno de ustedes su compañía, el permitir que nuestro canal siga llegando a sus hogares y que ojalá siempre nos alimentemos de esa palabra del Señor. La palabra del Señor se cumple, sus promesas siempre están ahí y Él también tiene sed de cada uno de nosotros. Nos va a seducir como sedujo a Jeremías, a David, al mismo San Pablo. También nos invita a nosotros a dejarnos seducir y a tomar la cruz de cada día y a poder seguir sus pasos, seguir sus huellas para hacer ese camino de salvación. El Dios que nos creó, si nosotros no nos salvará, sin nosotros. Tenemos que aportar también con nuestra conducta, con lo agradable, lo perfecto y lo que es bueno, optando por ellos y realizando cada día lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Que la Virgencita María, nuestra Madre Celestial, interceda también por cada uno de nosotros, que seamos verdaderos discípulos y misioneros de nuestro Señor, que tomemos la cruz, que lo sigamos, que mostremos el amor que tenemos de Él y Él viene a calmar esa sed hiriente que hay en cada uno de nuestros corazones. El Señor nunca dijo a los discípulos: si me siguen no tendrán problemas ni sufrimientos, no tendrán enfermedad. No, solo dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y donde yo estoy, estarán ustedes. Que el Señor nos ayude cada día a tomar la cruz del seguimiento a Él, la cruz de la misericordia por cada uno de nuestros hermanos, para así poder salvar el alma, porque habrá un juicio. Y aquí el Señor lo dice: volverá con sus ángeles y hará un juicio. Eso de que no va a haber juicio y que todos nos vamos a salvar, no. Sí va a haber un juicio. Nuestro Señor en Mateo 25 habla de ese juicio final, la separación. Separará a unos de otros por la fe y por las obras. O nos salvamos o nos condenamos. Feliz, bendecido día para todos.